Amigos de Conciencia de quienique.com. Les saluda Armando Martí. Hoy con un invitado muy especial. Se trata del doctor Carlos Klimen, médico psiquiatra de la Universidad de Harvard y profesor del Departamento de Psiquiatría de la Universidad del Valle, por más de 27 años. Miembro además del panel de expertos en salud mental de la Organización Mundial de la Salud. Actualmente el doctor Klimen está dedicado al ejercicio de su profesión en Cali y en Bogotá, difundiendo además los temas del comportamiento humano al ser el autor de más de medio centenar de publicaciones científicas y libros tales como Lo esencial en psiquiatría, Cómo proteger a su hijo de las drogas, La sociedad de la locura lúcida, Los tiranos del alma y su más reciente obra, Asuma la gerencia de su vida. Hoy aceptó la invitación de Conciencia de Quienique para dilucidar preguntas en torno a la pandemia, en torno a la enfermedad mental, mirando qué posibilidades hay para el futuro de la humanidad. ¿Cuál es la luz al final del túnel? Doctor Klimen, ¿cómo está? ¿Cómo le ha ido? Muy bien, Armando. Muchas gracias por la introducción y por la invitación. Bueno, doctor, entonces entremos en materia. Este es un tema valiosísimo para toda nuestra audiencia que necesita ser orientada por personas idóneas, porque están sometidas a muchas fake news, desorientadas, angustiadas. Doctor, ¿de qué forma el miedo, la ansiedad, la incertidumbre ante el COVID-19 están cambiando nuestra manera de pensar? La ansiedad generada por esta pandemia, con todas sus ramificaciones, ha impactado la estabilidad emocional de prácticamente todas las personas de este planeta. Son muy pocas las que pueden decir que se han salvado de esto, no las conozco. El impacto ha sido sobre la estabilidad emocional en forma de depresión, de fobias, de ansiedad, de insomnio, de miedos y de muchos otros síntomas emocionales que en conjunto son realmente la pandemia siguiente, la que nos espera, la pandemia de los trastornos mentales, la pandemia de la depresión y sus consecuencias, la pandemia del insomnio, porque la gente que no está durmiendo, no solamente porque les dio el COVID-19 y quedaron con una secuela de insomnio, sino los que no han dormido porque han tenido miedos muy grandes o porque se han visto afectados desde todo punto de vista por esta pandemia, son verdaderas legiones de personas. O sea que estamos asistiendo a un impacto enorme de síntomas en el campo emocional a causa de esta pandemia. Doctor Klimen, y ante tantas emociones, ante tanta turbulencia emocional, ¿cuál sería la forma de gestionarla en su concepto? Pues hay muchas formas de enfrentar esto. Una, creo, la fundamental es a través de la comunicación. Muchas personas se han visto incomunicadas, aisladas. Muchas personas han pasado buena parte de esta pandemia solitarias y la manera para aliviarle el dolor psicológico y la soledad a estas personas es comunicándose con estas personas. Si no lo podemos hacer de una manera presencial, lo podemos hacer por teléfono o por un medio virtual como este que estamos utilizando usted y yo en este momento. Entonces, se trata de estudiar la manera de comunicarnos con las personas que están incomunicadas, de escucharlas, de ayudarlas en el proceso de socialización. Hablar es una de las formas como las personas pueden aliviar sus temores y sus fantasmas.
y aquellas personas que no se conocen a sí mismas, que son con los factores de codependencia o dependencias afectivas o emocionales, ante esta soledad, ante esta falta de comunicación interior, ¿qué nos podría orientar, doctor? Porque he tenido algunas consultas y me han escrito sobre ese factor, que la persona le da miedo estar sola, escucharse a sí misma, verse a sí misma, no se conoce. Bueno, para esas personas también sirve la recomendación de mejorar la comunicación con sus allegados, con sus seres queridos, con algún amigo que pueda romper ese silencio. Para muchas personas, el teléfono que sonó a las 9 de la noche fue el único momento en el que ese teléfono sonó en todo el día. Entonces, acordémonos de esas personas que están solas y acudamos a su rescate. Dediquemos un rato de nuestro tiempo, nosotros que tenemos alguna compañía y, y un apoyo importante, pensemos en las personas que están solas y tratemos de asistirlas y de llamarlas y de mandarles un detalle. Esto romperá esa soledad que puede ser la diferencia enorme entre un día aciago de soledad y un día más ameno y pasable para estas personas. Sometidos a esta carga de sugestión no tan positiva, se podría decir abiertamente sugestión negativa. Como el cerebro obedece a aquellas cosas que el pensamiento también le ordena, es posible que estemos somatizando algunos síntomas del COVID-19 sin tenerlos en nuestro cuerpo. Eh, pienso que no hay un ser humano en todo el planeta, me atrevería a hacer esa afirmación, que en algún momento de este año que llevamos ya casi de pandemia, de encierro y de incertidumbre, que no haya sentido que ha adquirido el contagio. Todos hemos estado preocupados, ya sea porque amanecimos con una alergia o porque nos dio tos o porque tuvimos un dolor de cabeza o porque tuvimos un síntoma u otro. Todos los seres humanos hemos estado en un momento u otro sometidos a esta, eh, a esta situación y a este temor. Entonces, ¿eso qué genera? Ha generado pensamientos hipocondríacos en muchas personas que no son hipocondríacas. Y hemos pensado que hemos estado enfermos o nos han contagiado en una forma u otra, más a unas personas que a otras. O sea que este es un fenómeno, digamos, universal. Y precisamente, doctor Climen, esa montaña, ese desborde de noticias que nos llegan a través de todos los medios, también pueden influir en acentuar la sugestión negativa y los síntomas del mismo COVID-19. Claro, claro. Se pueden agravar. De hecho, no necesitan agravarse porque quien ha adquirido esta enfermedad y ha pasado de un estadio gripal a un estadio segundo, que es el estadio de infección pulmonar, pues tiene mucha sintomatología. No se está inventando ninguna sintomatología, está muy enfermo. Una persona a quien este virus lo atrapa y finalmente lo somete a todos los rigores de su patología, es una persona que está sufriendo intensamente y tiene síntomas de todos los sistemas orgánicos. No se está inventando ninguno, le puedo asegurar. Y las secuelas, igualmente, las secuelas de quienes sobrevivieron esto y posteriormente llegaron a su casa ya tranquilos de que salvaron su vida, de todas maneras quedan con síntomas de diferentes tipos y de muchos de los sistemas orgánicos. Entonces, ¿cuál sería un camino para proteger nuestras emociones, nuestra mente con el efecto del post-COVID? Indudablemente ya estamos a nivel de Colombia y en muchas partes del mundo
haciendo la inmunización de rebaño, las vacunas. Pero hablando de esas secuelas que quedan, ¿cuál sería la forma entonces de entenderlas y de proteger nuestra salud y nuestro bienestar emocional y mental? Bueno, para protegernos de las secuelas de esta enfermedad, que es una enfermedad terriblemente contagiosa, una enfermedad infecciosa sumamente agresiva, tenemos que confiar en que la medicina que hemos recibido nos haya salvado la vida en primer lugar y nos haya aliviado el efecto que tiene deletérea en muchos de nuestros órganos y sistemas orgánicos. Y luego tener paciencia y entender que muchos de los síntomas y de las secuelas que existen, que son físicas y emocionales, van a ir pasando con el tiempo. Y esto es una cuestión de manejo clínico que va a tener que dejarse en manos de los especialistas y del sistema de salud. Doctor Climent, analizando los textos y la profundidad de sus enseñanzas en sus libros, que son humanísticos, son casi una filosofía personal del doctor Climent, que hace una radiografía, una disección, una anatomía de la sociedad de consumo, de locura en que vivimos. Durante este año de pandemia, ¿qué ha aprendido usted, doctor? Bueno, ¿qué he aprendido yo? Realmente yo creo que quisiera referirme primero a lo que siento que en general hemos aprendido. Al final le puedo decir que he aprendido yo, pero en general yo creo que hemos aprendido a respetar más los bienes sagrados, como son la naturaleza y la ecología. Puede que no lo estemos respetando, puede que las grandes potencias sigan sin respetar la ecología, pero en general las personas creo que han logrado una mayor conciencia al respecto de lo importante que es que nosotros cuidemos el medio ambiente, cuidemos las aguas, cuidemos los bosques, cuidemos nuestros recursos naturales. Lo otro que me parece que ha ocurrido es que hemos estado tan cerca de la muerte y cada vez lo estamos más, cada vez estamos más cerca de la muerte, que ya la muerte no es un asunto lejano. La muerte nos toca a la puerta, ya. Amigos, cercanos, familiares, parientes, se nos han muerto. Entonces, estamos cada día más conscientes de nuestra gran fragilidad y estamos más conscientes de que la muerte es una realidad. Antes de esta pandemia, probablemente para muchos, la muerte era algo vago que no me tocaba a mí, porque yo me siento muy joven y entonces realmente la muerte es con aquellos que están enfermos, están viejos. No, hay una mayor conciencia al respecto de la muerte para todo el mundo. Creo que otro tema que ha contribuido esta crisis a sacar a flote es que creo, o por lo menos quiero creer, que la gente se ha vuelto más considerada con las necesidades de los demás. Los que tienen algo han podido ver con claridad las necesidades de la gente que ha sufrido enormemente en esta pandemia. Como siempre, los que más sufren son los que menos tienen. Entonces hemos visto cómo esta gente está sufriendo y creo o quiero creer que hay una conciencia mayor de generosidad y de consideración con los demás. Otra enseñanza que nos ha dejado esta crisis es que nos ha puesto a explorar nuevos horizontes, asuntos que ni nos habíamos imaginado que nosotros podíamos explorar o que teníamos capacidad para explorar o para hacer. Esta crisis nos ha puesto a funcionar. Yo le doy el ejemplo mío particular. Yo estoy atendiendo virtualmente mis pacientes
desde hace un año. No volví a ver un paciente presencialmente y probablemente por un tiempo largo no lo voy a ver. A lo mejor por el resto de mi vida no voy a volver a ver personas presencialmente, sino de manera ocasional. Entonces, eso lo he aprendido yo en esta pandemia. Esta pandemia me enseñó a funcionar así, algo que ya no se me había ocurrido. Yo tenía que ver al paciente directamente. Resulta que ahora yo estoy beneficiado por este medio porque lo estoy viendo a usted, así como las personas que están viendo este programa me están viendo a mí, lo están viendo a usted, sin mascarilla. ¿Por qué? Porque estamos haciendo esta comunicación virtual. Si estuviéramos frente a frente, estaríamos usted con una mascarilla y yo también, y yo no le vería la cara. Entonces, esto es otra cosa que nos ha enseñado esta crisis. Pero hay otra cosa aún ya más personal, tal vez, que también ha enseñado esta crisis o me ha enseñado a mí. Y es que esta crisis nos mostró nuestra enorme fragilidad como ser humano, como seres humanos, y nos enseñó que las actitudes controladoras, el querer controlarlo todo, no sirve para nada. Ese acto de humildad al que nos ha sometido esta pandemia ha sido otra enseñanza enorme que nos ha dejado esta crisis. Claro. Por supuesto, otra cosa que también nos ha enseñado esta crisis es que nosotros hemos sido capaces de adaptarnos a circunstancias que no creímos que íbamos a ser capaces de superar o de adaptarnos. Y nos ha hecho valorar dos cosas fundamentales: la libertad y la salud, que las tomábamos, como dicen los ingleses, for granted. Tengo la libertad y yo no tengo que preocuparme porque yo siempre la he tenido. No, resulta que en esta pandemia a mí se me limitó mi libertad y yo me hice consciente de lo importante que es la libertad y lo duro que es perderla. Igual con la salud. Uno toma la salud como un hecho, como un hecho que ahí está. Yo tengo una buena salud y ya, pero la puedo perder en cualquier momento. Entonces me ha hecho también valorar enormemente la salud. Estas son algunas de las enseñanzas que me parece a mí que nos ha dejado esta crisis. Pues sí, ha hecho unos cursos desde la parte general, médica, psiquiátrica de su especialidad, y ha abierto el corazón a los seguidores de Conciencia de Quién y Qué, y nos está guiando para mostrarnos su percepción subjetiva de su filosofía propia. Eso me llena de optimismo, me llena de confianza. Doctor Climent, gracias por esas palabras sinceras, científicas y muy útiles para toda nuestra audiencia. Me llena de optimismo y quisiera preguntarle si el optimismo es una actitud que nos puede llevar a superar esta crisis sanitaria, porque no se trata solo de aprender, sino diría yo a desaprender cantidad de malos programas materialistas, de sociedad de consumo, de neurosis, de odios, de rencores, de competencias. ¿Será eso? Desaprender esos malos programas para aprender programas más sencillos que nos den valores y sentido a nuestra vida. Pues no puedo estar más de acuerdo con usted, Armando. Creo que frente a esta crisis necesitamos ser optimistas, necesitamos entender que si bien esta es una gran tragedia que nos ha tocado vivir, este no es el fin del mundo, esto va a pasar. De hecho, ya está pasando. No ha terminado de pasar y todavía falta muchos periodos en los que vamos a tener que soportar nuevas olas que se nos vienen de este contagio. Pero ser optimistas es muy importante. Ser optimistas siendo realistas. Lo que no podemos decirnos al otro extremo, y los gobernantes no pueden venirnos a contar historias que no son reales porque elevan la expectativa de la gente y entonces
después el aterrizaje es muy duro. Entonces, seamos realistas, seamos optimistas. No creo que valga la pena, y para los comunicadores sociales me gustaría recordarles que no sirve para nada el traer todas las noches noticias negativas y chivas de presagios y de maldiciones gitanas que realmente no nos llevan a nada. Ni podemos ser simplistas, ni podemos ser negativos, ni podemos ser profetas de la catástrofe. Entonces, seamos optimistas dentro de un realismo, apoyémonos en la ciencia, que esa es otra de las cosas que nos ha dejado esta pandemia, nos ha enseñado que es importante que nosotros confiemos en los científicos. Es importante que confiemos en los médicos que están dedicados al tratamiento temprano de esta enfermedad. Es importante que creamos en las vacunas. Nos debemos vacunar, porque si nosotros no nos vacunamos, nosotros no vamos a poder vencer esto. Que hay unas vacunas que son mejores que otras, yo no sé. El día que me toque a mí vacunarme, yo me voy a vacunar con la vacuna que me ofrezca el sistema de salud en el cual estoy esperando en fila, el día que me toque. Entonces, seamos optimistas. Este no es el fin del mundo. Las cosas nos llegarán y volverán a ser como probablemente eran antes o parecidas a como eran antes. Seguramente idénticas no serán, pero podremos volver a vivir. Esa es la esperanza. Entonces, fusionando al doctor Carlos Climent, realista, optimista, desde ese punto de vista tan personal, ¿cuál es la luz al final del túnel que usted está viendo en esta humanidad? Pues yo creo que si nosotros salimos como humanidad teniendo más compasión por los que tienen menos, si nosotros somos capaces de ponernos en los zapatos de los más necesitados, si cada uno de nosotros en la medida de nuestras capacidades puede dar una mano a alguien, yo creo que la humanidad habrá dado un paso adelante. El acto de generosidad, donde uno no está esperando retribución de nadie. El entender que hay otros que tienen más necesidades, que si yo tengo, hay otros que tienen menos y que yo puedo hacer algo por solucionar de la manera como yo pueda, dentro de mi capacidad, el ayudar a los que tienen menos. Me parece que esa podría ser la enseñanza que quedara después de que pase esta pesadilla. Sí, me orienta un poquito esta conversación hacia pensar la posibilidad universal de una fusión entre Occidente y Oriente, y un despertar de tipo interior, diría yo, o también subrayar de tipo espiritual, para encontrar nuevos valores y nuevas formas sencillas y simples de vivir, dejar vivir, de encontrar pues esa luz al final del túnel. Entonces, doctor Climent, ¿vamos a ganar esta partida con la solidaridad, con la unión, con la compasión? ¿Saldremos adelante de esta difícil partida que el destino nos ha deparado? Yo creo que sí, yo creo que nos ha enseñado muchas cosas, nos ha enseñado a respetar los derechos de los demás, ya sea a la fuerza nos están obligando a respetar el derecho a la salud de los demás, poniéndonos una mascarilla, respetando la distancia de 2 metros, lavándonos las manos, no acercándonos a nadie, no ir respetando la zona de seguridad con las demás personas. Nos ha enseñado a ser más solidarios en los principios de salud pública. Nos ha enseñado también el arte de la paciencia, las virtudes del ahorro. Si una cosa hemos aprendido es que lo que tenemos que hacer es ahorrar. Muchas de las empresas que se quebraron es porque no tuvieron la conciencia del ahorro. Cuando estaban ganando tanto, ¿por qué no ahorraron para estas épocas difíciles? Entonces, una cosa que podemos aprender a futuro es a que vamos a tener que tener más conciencia
al respecto del ahorro. Y vamos a también aprender el valor de la pausa, el valor del silencio, el valor de la distancia y de la privacidad. Eso también nos lo ha enseñado esto. Y eso lo dijo en alguna de sus escritos Álvaro Restrepo, que esto nos abre una ventana sobre la posibilidad infinita de la propia creación. Eso es lo que probablemente en últimas nos puede enseñar esto. Y además, si algo tenemos que celebrar, por lo menos nosotros, es el milagro de estar vivos. ¡Qué maravilla! Estamos vivos todavía, celebremos eso. Seamos positivos, conservemos las normas responsablemente sanitarias y celebremos este milagro, el milagro de estar vivos y poder disfrutar todavía de la vida. Doctor Climent, finalmente, el último de sus libros es Cómo gerenciar su vida. ¿Fue escrito antes de la pandemia? Sí, fue escrito por lo menos 2 años antes de la pandemia. Sí. Bueno, llegó la pandemia. ¿Hay algún cambio entre cómo gerenciar su vida y un nuevo libro post-COVID-19 que me imagino ya debe estar creándolo en su mente fantástica, en su mente? Sí, precisamente hoy estuve hablando con mi editor sobre un nuevo libro que pienso sacar a finales de este año, que es sobre la enfermedad sin voz, que es la depresión. La enfermedad sin voz, que tiene que ver con la depresión de vivir con la espada de Damocles de la muerte en nuestro diario convivir. ¿Algo así, doctor? Parte es eso, pero no necesariamente se limita a la depresión asociada a esta pandemia. Se limita a que la depresión como enfermedad médica es el primer trastorno a nivel mundial en incapacidad. Produce mucha más incapacidad la depresión a nivel planetario que cualquier otra enfermedad. Y esto es algo que nosotros tenemos que ponerlo a disposición del público general, como simplemente para ilustrarse. Ese será el motivo de mi próximo trabajo. Pues, doctor Climent, estaremos pendientes y deseosos de leerlo y de que siga contribuyendo al bienestar de la sociedad colombiana y del mundo en general. Entonces, doctor, vacúnese, cuídese, cuidémonos para que tengamos esa oportunidad hablada en otros momentos, en otra época, de tomarnos un buen café o saborear un delicioso plato allá en Cali, bellísima ciudad, Cali, que quiero muchísimo, y poder seguir conversando y nutriéndonos, y especialmente yo, de esta sabiduría tan espontánea, doctor Climent, inmensamente agradecido por esta aceptación a la invitación, y nos podría dejar entonces con un último mensaje para que resuene sus palabras en nuestro inconsciente y también en nuestro corazón. Nada, desearle a la gente que se siga cuidando, que se vacunen, sí, realmente es importante en este momento, y que tengamos fe, porque ya estamos saliendo de esto, pero como decía en una de mis columnas recientes, en la puerta del horno se quema el pan. Entonces tenemos que tener cuidado en este momento en el cual nos han anunciado que ya las vacunas empezaron a llegar, van a llegar pero a paso de tortuga, y de aquí a que vacunen al 100% de la población va a pasar demasiado tiempo. En el interín tenemos que seguirnos cuidando. Así que ese sería el mensaje en este momento y hora del mes de marzo.